Si uno piensa en los efectos de la cultura digital sobre nuestra vida, la tecnología digital, hay efectos en el plano individual, que son positivos, nos da herramientas, nos da confort, hay efectos negativos. Las cosas a nuestro alrededor se transforman, cambian de maneras que pueden gustarnos o muchas veces no, nos genera estrés, nos genera necesidad de adaptación y también hay consecuencias de impacto en lo colectivo. Colectivamente Internet nos dota de herramientas fenomenales para transformar realidades que queremos cambiar, para lograr grandes cambios sociales, pero también posibilita el aumento de la brecha digital o el advenimiento de cualquiera de las infinitas distopías que en general la ciencia ficción o el cine se han encargado de explorar muy bien. ¿Quiénes de ustedes en la sala conocen qué es Foxconn? Levanten la mano. Ok, nadie. Foxconn es una compañía taiwanesa y es probablemente el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo. Para que se den una idea, fabrica algunos productitos como el iPad, el iPhone, el iPod, el Kindle, la PlayStation 3, la Wii y varios etcétera más. Casi cualquier aparato de última tecnología que ustedes tengan con ustedes en este momento o en sus casas es fabricado por esta empresa llamada Foxconn, aunque la marca diga Apple, Nintendo o Sony. Foxconn tiene 1.2 millones de empleados. Voy a repetirlo. 1.2 millones de empleados tiene Foxconn, factura 115.000 millones de dólares. El dato interesante es que Foxconn anunció en 2011 que contrató la instalación de 1 millón de robots del 2011 al 2014 para reemplazar trabajo humano. Y en febrero de este año Foxconn anunció que no contrata más seres humanos. Como dato en la misma línea, Canon, un fabricante también de productos electrónicos, anunció que en 2015 inaugura su primera planta en la que no va, planta de fabricación, en la cual no va a trabajar gente. Algunos están postulando, si uno mira históricamente, el progreso económico medido como aumento del Producto Bruto de cualquier economía siempre fue íntimamente ligado a los vaivenes del empleo. Donde las economías crecían, el empleo crecía, el desempleo bajaba, donde las economías tenían una gran crisis macroeconómica, como vivió Argentina a fines del 2001, a una caída precipitada del producto iba acompañado de un aumento profundo del desempleo, a la recuperación económica a partir de 2004 del producto le acompaña un achicamiento del desempleo. Históricamente siempre el empleo y el nivel de Producto Bruto fueron de la mano, fueron acoplados. Bueno, aparentemente, a partir del año 2000, en el mundo desarrollado, este acoplamiento entre crecimiento y empleo, por primera vez empezó a mostrar una conducta distinta. Si uno mira el empleo en Estados Unidos en el año 2000, la década del 2000 es la primera década donde había menos gente trabajando al final de la década que al inicio. Y si uno mira específicamente lo que sucedió a partir de la crisis económica en Estados Unidos del año 2008, donde el Producto Bruto se estancó y llegó a caer durante algunos trimestres en una pequeña recesión, después de esa recesión vino una recuperación económica que no se correspondió con una recuperación del empleo. La economía en Estados Unidos viene creciendo en porcentajes más chicos que la Argentina, pero de manera sostenida, con el empleo que no muestra la tendencia que debería tener. De alguna manera es como que estas dos cosas acopladas por primera vez parecen estarse desacoplando, básicamente porque hay muchos trabajos que están desapareciendo. Este no es un fenómeno nuevo, hay muchos empleos que hoy ya no existen. Seguramente todos de niños cantaban "La farolera tropezó". Bueno, la farolera, ¿qué era la farolera? La farolera era que cuando el alumbrado público no era eléctrico, sino a querosén, alguien tenía que salir en el momento de anochecer y prender todos los faroles porque no se prendían solos. Esa era la farolera. El día que el alumbrado público se hizo eléctrico, la farolera no tropezó, desapareció. Se dedicó a otra cosa. No sé, después está el hielero, los más veteranos en la sala se acordarán que había una época donde las heladeras no eran eléctricas y venía el hielero por las casas. Y el tercer ejemplo que tenía es el ascensorista, que fue simpáticamente desmentido cuando el día de hoy subí por el ascensor de acá y me encontré con un señor que cuando te subiste al ascensor te dice a qué piso desea ir y aprieta el botón por vos.
cosa que solo puede ocurrir en una entidad pública porque no tiene pies ni cabeza, y supongo que tendrá estabilidad, no sé cuál es la función de que alguien apriete el botón del ascensor. Pero en cualquier otro lugar no existen más los ascensoristas tampoco. Es más, o sea, piensen en el sinsentido, o sea, el ascensor en una época había que manejarlo, había que embocarle al piso porque no paraba solo, entonces no era fácil que cualquiera que se suba a un ascensor lo maneje. Hoy uno aprieta el botón del piso quinto y sube al piso que quiere ir. Bueno, inicialmente las máquinas reemplazaron las tareas muy físicas. En una época los hombres descargábamos los barcos cuando llegaban al puerto y estaba el dicho, ¿no? Hombrear bolsas en el puerto era casi como el sinónimo de la peor tarea que uno podía hacer, o construíamos las pirámides en Egipto, o incluso hubo una época donde 80% de la población se dedicaba a la agricultura y 80% de la gente tenía que trabajar produciendo los alimentos para que solo 20% pueda, aparte de comer, dedicarse a hacer algunas otras cosas. Hoy solo 1% de la población se dedica a la agricultura y 1% de la gente produce los alimentos que comemos el 99% restante. Después de reemplazar el trabajo físico, las computadoras, los robots reemplazaron lo repetitivo y lo feo, el trabajo del ascensorista, o muchos trabajos fabriles muy repetitivos, muy agobiantes, o el trabajo en gran medida en las minas, estar en lugares absolutamente inhóspitos y poco adecuados al ser humano. Pero ahora van por más. Ahora si uno mira lo que está empezando a pasar a partir de la sofisticación de los robots y el avance de la inteligencia artificial, ya los robots no solo hacen trabajos físicos feos o repetitivos, sino que empiezan a meterse con trabajos cognitivos. Hoy en día, les puedo asegurar, hay muchos bots, en este caso, o sea, robots de software, que escriben notas periodísticas mejores que muchos periodistas y que ustedes no serían capaces de determinar que esa nota fue escrita por un robot y no por un ser humano. Estamos a la vuelta de la esquina de tener autos autónomos. Hoy en día ya existen varias compañías que fabrican autos capaces de manejarse absolutamente sin intervención humana. 3% de la población trabaja conduciendo, ya sea transporte público o camiones. Avísenle a Moyano que no le queda mucho tiempo a su gremio. Obviamente estos cambios, cuando los autos sean autónomos, es un cambio muy profundo. Para ese 3% de gente que se queda sin laburo, profundísimo, pero para el 97% restante también, y esto igual no se agota en los autos autónomos. Hoy tenemos una inteligencia artificial como Watson, diseñada por IBM hace unos años atrás para competir en el programa de preguntas y respuestas más difícil que existe, venciendo a los dos tipos más eruditos, o dos de los tipos más eruditos del planeta. Watson ganó, pero además IBM decidió después con Watson enviarlo a la Facultad de Medicina. A partir de fines de este año Watson va a ser médico y además IBM decidió abrir Watson como plataforma abierta para que cualquier desarrollador pueda darle otros usos a Watson y pronto tendremos un Watson abogado, un Watson gerente de empresa, un Watson contador, un Watson lo que se les ocurra, un Watson docente. Con lo cual parece que si miramos y prolongamos un poquito estas tendencias, el mundo del trabajo en no mucho tiempo va a ser bastante diferente de lo que es hoy. No está claro que vaya a haber trabajo para todo el mundo, no está claro que vayamos a trabajar de cosas que se parezcan ni remotamente a las cosas que trabajamos actualmente, y amerita la pregunta, si no va a haber trabajo para todo el mundo, ¿qué diablos vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar y cómo vamos a organizar una sociedad en ese caso? Esta idea no la inventé yo. Esta idea ni siquiera es reciente. De esto empezó a hablar Keynes hace casi 100 años. Keynes en 1930 pronosticó que 100 años después, en 2030, él se imaginaba un mundo donde la tecnología avanzara tanto que el precio de todos los bienes prácticamente fuera cero, y donde trabajando muy poco o nada, todas las necesidades materiales fueran cubiertas. Y pensadores más recientes que Keynes, de alguna manera lo que plantean es que la meta ya no debiera ser el pleno empleo, sino el pleno desempleo. En definitiva, si creemos en esto de bajar el precio de los bienes, dejando a los robots, dejando a las computadoras trabajar para nosotros, el objetivo es que ningún ser humano tenga ya más que trabajar, o por lo menos que trabajar de las tareas que hemos trabajado hasta ahora. De alguna manera se trata ya no de una asignación universal por hijo, sino de una asignación universal.
Todo ser humano, por el mero hecho de existir, recibe X dinero todos los meses que le posibilita acceder a un nivel mínimo de bienes. Después, por arriba de eso, vuelve a aparecer toda otra capa, donde, digo, una opción puede ser un modelo a lo Cuba, donde todo el mundo recibe lo mismo y no hay espacio para nada, o podemos construir sobre eso un mundo capitalista, donde, dependiendo de qué tareas haces, qué talentos tenés, después sí haya una franja donde exista cierto grado, habrá que diseñar cuánto queremos, de disparidad en el acceso a bienes entre las diferentes personas. Ahora, lo interesante es que yo creo que si encuestamos hoy a la gente, yo una de las cosas que hago es tener una columna en la radio en Basta de Todo, donde hablo de estos disparates y trato de llegar a audiencias masivas con ideas disruptivas de este tipo. Ahora, si uno encuesta a la gente, lo hicimos a los oyentes de la radio, la gran mayoría de la gente odia su trabajo. Es poca la gente que trabaja de cosas que lo hacen sentir realizada y que se levanta con una sonrisa todas las mañanas para ir a laburar. Y entonces esta idea de que si hacemos un esfuerzo por desacoplar estas dos cosas y hacerlo de un modo justo, en el fondo vamos a estar liberando a la gente de un yugo que yo creo que tiene sentido. Y creo que es algo que obviamente no va a suceder mañana, es algo en lo que indudablemente como humanidad, como sociedad en la Argentina, pero como humanidad en general, debiéramos estar pensando. Quizá la paradoja más loca del presente es que incorporamos más y más y más tecnología en nuestra vida para ser más productivos y entonces trabajar más. O sea, en vez de que haber accedido a Internet, a llevar un celular, a estar comunicados en todo momento, sea lo que nos permita entonces a las 3 de la tarde estar tomando solcito en la plaza, la gran mayoría de nosotros usamos todas estas herramientas para trabajar más desde cualquier lado, en cualquier momento, para llevarnos la computadora a la cama y cuando antes por ahí mirábamos un rato la tele, ahora seguimos contestando mails hasta el momento de bajar la tapa y bajar los párpados. De alguna manera, esta meta del 100% de desempleo tiene que ver con liberar la creatividad humana y enfocarnos a hacer aquello que realmente nos llene más que ir a una oficina todas las mañanas a hacer trabajo administrativo. Hay una frase muy interesante de Voltaire que hace muchos años planteó que el trabajo nos libera de 3 grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Con una asignación universal estamos resolviendo el tercero. O sea, hoy el trabajo nos libera de la necesidad, con una asignación universal podemos liberar a todo el mundo de la necesidad, sin necesidad de que sea el trabajo quien lo haga, pero del vicio y del aburrimiento no nos libera a nadie. Y quizás uno de los dilemas más grandes en un mundo, pensando un mundo a futuro donde el ingreso y el empleo estén desacoplados, es qué haríamos con el tiempo libre. A mí personalmente me aterra una sociedad donde todo el mundo tenga mucho tiempo para hacer lo que se le ocurra, tal vez porque soy un poco escéptico respecto a la naturaleza humana, tal vez me sorprenda y sea un mundo maravilloso, a mí me da bastante miedo. Cierro diciendo que yo soy nieto de inmigrantes, como probablemente muchos de los que están hoy acá. Mis abuelos llegaron a la Argentina con 0 dinero en el bolsillo, y lograron mandar a sus hijos a la universidad. Mi papá era médico, mi mamá es socióloga, mis padres, digamos, primera generación nacidos en Argentina, profesionales, obviamente me pusieron a mí toda la impronta de estudiar. Fui al Nacional Buenos Aires, me recibí de economista, y yo mamé desde mis abuelos esta cultura que tiene que ver con que hay que ganarse la vida, hay que romperse el alma para progresar, hay que ganarse con el sudor de la frente cada cosa que uno tiene. Si vamos a la generación siguiente, la de mis hijos, ya parece haber una ruptura muy fuerte, es lo que todo el mundo habla de los millennials. Los millennials parecen ver el mundo completamente desde otra óptica, mirado desde la óptica mía parece todo importarles un pito. Resulta bastante frustrante esta cosa del poco apego al trabajo, el poco apego a hacer carrera. Miran el mundo realmente desde otro lado. A mí, naturalmente, desde la herencia de mis abuelos, me surge la censura, es decir, estos vagos, estos tipos que no tienen ética de laburo. También están muchos de los que plantean se perdió la cultura del trabajo respecto de la gente humilde. Y quizá la pregunta más interesante que esto nos deje es si no será que ellos están viendo algo que nosotros no vemos. ¿No será que ellos ya están entendiendo que el mundo para el que se están preparando es un mundo donde la cosa no pasa por ganarse la vida, donde la vida está ganada, donde la vida es un derecho porque estás vivo y en definitiva de lo que se trata es de perseguir tus sueños y buscar la autorrealización, sin esa cosa tan dura, tan bajada, tan exigente, tan esforzada que nosotros mamamos de nuestros abuelos, producto de la historia de nuestras familias. Para cerrar, seguramente el mundo dentro de 20, 30, 50 años va a ser muy diferente del de hoy.
puede ser genial o puede ser un desastre y dependerá en gran medida de las decisiones que nosotros vayamos tomando a lo largo del camino. Por eso a mí me parece que pensar estas cosas es imperativo. Es absolutamente necesario y quizá lo que más me frustra, y por eso hago la columna de radio, y por eso hago TDX Río de la Plata, y por eso trato de llevar estos temas a los lugares donde puedo, porque creo que lo peor que podemos hacer es dejar que la realidad nos agarre con la guardia baja sin haber pensado qué mundo queremos hacer. Gracias.